¿Alguna vez has pensado en lo que el futuro nos depara? ¿O qué pasaría si, de repente, todo a nuestro alrededor fuera destruido de una manera que nunca imaginamos? La Biblia, en sus escritos más profundos, nos presenta Apocalipsis 9 como el capítulo más aterrador de todos. Imagina un escenario apocalíptico donde la humanidad enfrenta el juicio divino de forma implacable. Las trompetas suenan y con ellas los horrores espirituales y físicos más grandes que el mundo jamás haya visto. Tal vez pienses que esto es solo una metáfora, un mensaje para advertir sobre un posible fin del mundo. Pero, ¿y si te dijera que hay mucho más detrás de este pasaje que una simple destrucción? El capítulo 9 de Apocalipsis no solo habla del fin de las cosas físicas, sino del fin de un ciclo de decisiones erróneas, donde la humanidad se aleja cada vez más de su esencia divina. Aquí, el dolor y el sufrimiento no son solo cosas que suceden a nuestro alrededor, sino consecuencias directas de un camino que hemos ido eligiendo a lo largo del tiempo. En medio de esta devastación, surge una invitación a reflexionar, a cambiar el curso de nuestra vida antes de que sea demasiado tarde. Prepárate para un viaje oscuro y revelador por los misterios de Apocalipsis 9, un capítulo que no solo te desafiará, sino que también te invitará a actuar. Entonces, ¿qué elegirás? ¿Seguir por el mismo camino o buscar la transformación antes de que se cumpla el juicio? Déjanos tu comentario. ¿Qué harías si tuvieras una última oportunidad para cambiar tu vida antes de enfrentar las consecuencias? El libro de Apocalipsis fue escrito por Juan el apóstol mientras estaba exiliado en la isla de Patmos alrededor del año 95 después de Cristo. Aunque fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, Juan en ese momento se encontraba en un escenario de gran aflicción. La iglesia cristiana estaba siendo perseguida y él, en su aislamiento, recibió visiones poderosas que se convirtieron en la base del Apocalipsis. Estas visiones no eran solo mensajes para él, sino para la iglesia en todo el mundo, y cada una de ellas llevaba un peso espiritual inmenso. Este contexto de persecución y desesperación hace que el contenido de Apocalipsis sea aún más impactante y relevante para la época, e incluso para los días actuales. Cuando hablamos de las trompetas, es crucial comprender el simbolismo profundo que representan. Cada trompeta anunciaba una parte de los juicios divinos que se derramarían sobre la tierra. No son solo sonidos, sino alertas, llamadas a la acción para aquellos dispuestos a escuchar. El contexto profético de Apocalipsis está directamente ligado a la preparación para el regreso de Cristo, que sería precedido por grandes calamidades y revelaciones. Las trompetas son, por lo tanto, una señal de que el fin está más cerca, y cada una de ellas tiene un significado profundo, remitiendo al fin de los tiempos y al juicio final. La historia de Apocalipsis 9 y de todo el libro no debe verse solo como una advertencia para el futuro. Es, de alguna manera, un espejo de lo que ya ha sucedido y lo que puede suceder nuevamente. Lo que vemos en las Escrituras son ciclos espirituales que se repiten en la historia humana. Y estos ciclos son instrumentos para recordar a la humanidad su fragilidad y la necesidad de alinearse con los principios divinos. La humanidad, muchas veces, es como la ciudad de Nínive antes de su destrucción, llena de corrupción, pero con espacio para el arrepentimiento y el cambio. Aquí, Apocalipsis nos enseña la importancia de prestar atención a las señales y reflexionar sobre los caminos que tomamos. La quinta trompeta marca uno de los momentos más dramáticos de Apocalipsis 9. La estrella caída, que representa un ser de gran autoridad, es lanzada sobre la tierra, abriendo el pozo del abismo. Este evento es simbólico y al mismo tiempo aterrador. La estrella caída no es una estrella literal, sino una metáfora que puede representar un ángel caído o incluso
Satanás, quien tiene poder sobre las fuerzas del mal. Cuando el pozo del abismo se abre, una legión de langostas demoníacas es liberada, trayendo consigo un tormento inimaginable. La idea de un abismo, un lugar de oscuridad profunda, es poderosa. Es el centro del mal, y su apertura significa que fuerzas de destrucción serán liberadas para afectar a la humanidad. Estas langostas demoníacas no son criaturas comunes. Sus descripciones son espantosas. Tienen rostros humanos, dientes afilados y la habilidad de atormentar a las personas durante 5 meses. Este tormento es físico, pero también espiritual, una especie de tormento interno que es mucho más difícil de soportar. ¿Qué podemos aprender de este simbolismo? La revelación aquí es sobre la invasión de fuerzas malignas que no solo afligen el cuerpo, sino que atacan el alma humana. El dolor y el sufrimiento que las personas experimentan no son solo una consecuencia de las acciones físicas, sino también de las decisiones espirituales que toman. ¿Por qué la apertura del pozo del abismo es tan significativa? Nos enseña que, cuando el mal es liberado, no es solo una fuerza destructiva externa, sino también algo que habita dentro de nosotros. Esta trompeta nos llama a reflexionar sobre nuestra propia relación con el mal y las fuerzas que elegimos alimentar en nuestras vidas. Es una lección de vigilancia espiritual, de cómo podemos, sin darnos cuenta, abrir brechas para el sufrimiento cuando nos alejamos del camino divino. ¿Con qué nos estamos comprometiendo en nuestra vida diaria? ¿Estamos permitiendo que las sombras del abismo se acerquen a nosotros? La respuesta a estas preguntas puede ser la clave para evitar el mismo dolor que la humanidad enfrentó en tiempos pasados. Las langostas demoníacas de Apocalipsis 9 no son simplemente criaturas grotescas, sino que son símbolos de algo mucho más profundo. Sus características son impresionantes y aterradoras, como si estuvieran diseñadas para transmitir un poder maligno y destructor. Tienen la apariencia de caballos preparados para la batalla, con rostros humanos y dientes afilados, y esto no es casualidad. La imagen de las langostas sugiere que detrás de toda la apariencia de fuerza hay una esencia de sufrimiento humano. Sus cabezas, como las de los hombres, indican que el tormento que traen no es solo físico, sino también emocional y psicológico. Simbolizan la unión del mal con la humanidad, como si fuera imposible separarlos de nosotros. Esto nos desafía a reflexionar sobre hasta dónde nuestras elecciones pueden alejarnos de nuestra propia humanidad. Otro punto importante es que estas langostas tienen el poder de causar tormentos durante 5 meses, pero no matan. Este detalle es fascinante, ya que nos lleva a pensar sobre el tormento espiritual que es más duradero que la muerte física. El sufrimiento causado por estos seres es un reflejo del sufrimiento humano, un tormento que nunca llega a su fin. El simbolismo es claro. El mal, cuando se alimenta, no destruye de inmediato, sino que corroe el alma, trayendo un sufrimiento constante e interminable. La lección espiritual aquí es clara. El mal puede parecer muchas veces inofensivo al principio, pero se expande y consume hasta que la persona se ve atrapada en un ciclo de dolor sin solución. Es lo que vemos en las decisiones diarias que tomamos, cuando ignoramos la necesidad de un alineamiento espiritual más profundo. El poder de estas langostas, además de ser sobrenatural, también es simbólico del impacto que el pecado tiene en la vida humana. Son guiadas por un propósito claro: atormentar a aquellos que se alejan de la verdad y la justicia divina. El tormento que causan representa la prisión mental y espiritual de aquellos que se entregan al mal, en busca de placer inmediato o soluciones fáciles, sin entender el peso de las consecuencias. El sufrimiento eterno no es algo que se experimenta solo después de la muerte, sino que puede vivirse a lo largo de la vida.
cuando permitimos que las fuerzas malignas nos esclavicen, alejándonos de la paz y del propósito divino. La pregunta que surge es, ¿cómo estamos lidiando con las langostas en nuestras vidas, las tentaciones y los vicios que nos afligen? Abadón o Apolión es uno de los personajes más enigmáticos y aterradores de la Biblia. Su nombre, que significa destruidor, no deja lugar a dudas sobre su función en el contexto apocalíptico. Él es el líder de las langostas demoníacas que emergen del abismo, y su misión es clara: causar destrucción y sufrimiento. El simbolismo detrás del nombre es profundo. El destructor no es solo aquel que trae el fin físico, sino también aquel que mina las estructuras espirituales, morales y sociales, dejando un rastro de desolación. Esto nos enseña que las fuerzas del mal no se limitan a un solo dominio, sino que buscan destruir todo lo que es bueno y justo, yendo más allá del cuerpo físico para atacar el alma. La figura de Abadón también nos hace reflexionar sobre cómo el mal puede estar disfrazado a veces en formas que nos atraen. Él es, en muchos aspectos, la personificación del egoísmo y de la destrucción interna. Apolión, su nombre griego, nos recuerda que el mal puede ser sutil en sus enfoques, actuando en las sombras y en los momentos de debilidad, antes de revelar su verdadera cara. La destrucción que él causa no es solo externa, sino también interna, afectando los corazones y las mentes de aquellos que se dejan seducir por sus promesas vacías. Cuando pensamos en este destructor, somos llevados a reflexionar sobre los aspectos destructivos de nuestras propias decisiones. ¿Qué estamos permitiendo que nos destruya internamente a través de vicios, odio o miedo? La lección que Abadón nos ofrece, aunque sombría, es esencial para el crecimiento espiritual. Él nos recuerda que la verdadera lucha es interna, dentro de cada uno de nosotros. El mal puede presentarse de muchas formas, pero es en las pequeñas concesiones que gana terreno. Así como el destructor libera las fuerzas del mal, nuestra propia libertad interior solo se conquista cuando hacemos elecciones que alinean nuestra vida con el bien y con la verdad divina. La cuestión que queda es, ¿estamos permitiendo que nuestro corazón se convierta en terreno fértil para las fuerzas de la destrucción? ¿O estamos cultivando paz, amor e integridad? Al reflexionar sobre Abadón, nos invitamos a examinar el estado de nuestras propias almas. La sexta trompeta es uno de los momentos más intensos de Apocalipsis 9, trayendo consigo una visión de destrucción incomparable. La liberación de los 4 ángeles aprisionados en el río Éufrates no es solo un evento sobrenatural, sino también un reflejo de las fuerzas divinas que en momentos de juicio liberan aquello que estaba contenido. Estos ángeles, que fueron aprisionados por largos períodos, representan el mal que finalmente será soltado al final de los tiempos. Ellos comandarán un ejército de jinetes cuyo objetivo es causar una devastación inmensa, matando a 1/3 de la humanidad. Este juicio, que parece implacable, es una demostración del poder y la autoridad divinas, que no fallan en hacer justicia, aunque el precio sea la pérdida de vidas humanas. La descripción del ejército de jinetes es igualmente aterradora. Cada jinete monta un caballo que tiene la apariencia de fuego, hielo y azufre, y sus colas son como serpientes. Estas imágenes pueden parecer extrañas, pero llevan un simbolismo profundo. El fuego, el hielo y el azufre son elementos asociados al sufrimiento y la destrucción, mientras que las colas de serpiente sugieren que el mal, cuando se libera, no solo causa daño, sino que también trae consigo la traición y el engaño. Este es el poder del mal cuando finalmente es soltado, algo que va más allá de la simple destrucción física. El mal que estos jinetes representan es inmortal,
traicionero y nunca acaba completamente. Cada acción del mal es un intento de envenenar el alma humana, llevándola a un estado de desesperación eterno. La liberación de estos ángeles y la destrucción que causan también traen a la luz una reflexión sobre nuestros propios ángeles aprisionados, esas fuerzas internas y externas que, si se liberan, pueden causar daños incalculables. Que en nuestras vidas está aprisionado por nuestra propia voluntad. ¿Qué nos impide hacer el bien o actuar con integridad? Esta liberación no es solo algo que sucedió en el pasado o sucederá en el futuro, sino una advertencia de lo que puede ocurrir en nuestras vidas si no estamos atentos a nuestro comportamiento y a las decisiones que tomamos. El juicio divino sobre la humanidad puede ser un reflejo de nuestras propias acciones y actitudes. Los caballos y jinetes descritos en la sexta trompeta son figuras que realmente llaman la atención por su intensidad y simbolismo. Los caballos, con sus colores de fuego, hielo y azufre, representan la destrucción en varias formas. El fuego, naturalmente, evoca la idea de destrucción inmediata e implacable. El hielo trae la sensación de una muerte fría y calculada, como una fuerza de asesinato sin misericordia, y el azufre, frecuentemente asociado al infierno, habla de un mal que quema sin fin. Cada jinete, montado en su bestia, es una personificación de algún tipo de juicio divino. No vienen con la intención de guerrear físicamente, sino de causar un impacto moral y espiritual profundo. Sus armas son las consecuencias de las acciones humanas, un reflejo de las decisiones erróneas que la humanidad toma a lo largo del tiempo. Las colas de serpiente de los caballos, con su veneno traicionero, representan el engaño y la manipulación. Las serpientes, en muchas tradiciones espirituales, son símbolos del mal, la tentación y la astucia. El hecho de que las colas de los caballos sean como serpientes indica que el mal liberado en el mundo durante este juicio no será algo directo, sino algo que se esconde en las sombras, que se infiltra en las partes más profundas del alma humana. Este simbolismo es particularmente relevante para nosotros, pues muchas veces el mal en nuestras vidas no aparece de forma explícita, sino que se infiltra de maneras sutiles, a través de decisiones pequeñas, pero repetidas, o a través de manipulaciones y engaños que parecen inofensivos, pero que tienen un impacto profundo. El significado de estos caballos y jinetes va más allá de la destrucción física que causan. Simbolizan la lucha interna que libramos con nuestras propias decisiones. La cuestión es, ¿nos estamos dejando guiar por estas fuerzas de destrucción y engaño? ¿O estamos tomando decisiones conscientes para evitar los venenos que estas serpientes representan? Estos jinetes no son solo personajes de un libro, sino una representación del conflicto eterno entre el bien y el mal, entre las fuerzas de luz y las de tinieblas que operan dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Cada vez que tomamos una decisión equivocada, es como si estuviéramos alimentando estos caballos, permitiendo que crezcan y nos guíen hacia el desastre. La reflexión aquí es sobre nuestra responsabilidad en controlar lo que elegimos alimentar en nuestras vidas. A pesar de la destrucción y el sufrimiento aterrador descritos en Apocalipsis 9, la reacción de la humanidad es, en cierto modo, sorprendente. Incluso frente al juicio divino y la muerte masiva traída por los jinetes y las langostas demoníacas, las personas no se arrepienten de sus pecados. Este es uno de los aspectos más trágicos del capítulo. La humanidad, en lugar de reflexionar sobre sus errores y buscar transformación, se niega a cambiar. La dureza del corazón humano es una constante a lo largo de la historia y, en momentos como este, vemos la total incapacidad de las personas para reconocer el peso de sus decisiones. El juicio no es solo un castigo físico, sino también un reflejo de cómo el alma humana
puede volverse insensible a las advertencias divinas. En nuestra vida diaria, es fácil ignorar las pequeñas advertencias que la vida nos da. Muchas veces, en lugar de reflexionar sobre las señales, tratamos de desviar nuestra atención, enfocándonos en las distracciones del mundo. Esta actitud, muchas veces, nos coloca en situaciones de sufrimiento profundo y aún así, seguimos tomando decisiones que nos alejan de una vida más plena y justa. Apocalipsis 9 nos muestra que en momentos de gran crisis, el ser humano tiene el poder de decidir entre arrepentirse o endurecer su corazón aún más. Lo que las personas de ese tiempo eligieron, lamentablemente, fue alejarse de la luz y rendirse al mal, sin comprender cuán lejos los alejaba de la salvación. La reflexión aquí es sobre nuestra propia capacidad de cambio. ¿Seremos capaces, cuando enfrentemos nuestros propios desafíos y tribulaciones, de mirar dentro de nosotros mismos y reconocer dónde necesitamos mejorar? O, como las personas en Apocalipsis 9, resistimos el cambio, prefiriendo vivir en el error. El llamado que el capítulo nos hace es una invitación a una reflexión profunda. Cuando el dolor y el sufrimiento se acercan, no debemos solo buscar la solución superficial, sino una transformación interna. Solo así podremos escapar de las trampas del mal y alinearnos con la voluntad divina. Apocalipsis 9 nos enseña varias lecciones espirituales profundas que, aunque sombrías, son extremadamente relevantes para nuestra vida diaria. La primera lección es la importancia del arrepentimiento. En medio de la destrucción y el caos, la humanidad se niega a arrepentirse, lo que revela la gravedad de ignorar las señales divinas. El arrepentimiento, más que una simple petición de perdón, es un cambio interno de corazón que nos permite reflexionar sobre nuestros caminos y alinearnos con los principios divinos. Esta lección es tan actual como en la época de Juan. Todos enfrentamos momentos de decisiones difíciles y somos llamados a volver nuestra atención a lo que realmente importa para evitar la autodestrucción. Otra lección crucial de Apocalipsis 9 es la vigilancia espiritual. El capítulo nos alerta sobre cómo las fuerzas del mal pueden infiltrarse en nuestras vidas de manera sutil, sin que lo percibamos. Las langostas demoníacas y los jinetes representan las tentaciones y las decisiones que tomamos que, poco a poco, van minando nuestra paz interior y nuestra relación con Dios. La vigilancia espiritual nos llama a estar siempre atentos a nuestras acciones y pensamientos, a no permitir que los pequeños errores se conviertan en grandes caídas. Este tipo de vigilancia requiere una conexión constante con lo divino, a través de la oración, la lectura de las Escrituras y la meditación, para que podamos estar preparados para cualquier desafío que surja. Por último, Apocalipsis 9 nos enseña sobre la necesidad de transformación. La historia es, en última instancia, sobre el cambio. El llamado al arrepentimiento y a la vigilancia espiritual es ante todo una invitación a la transformación personal. No se trata solo de evitar el mal externo, sino de buscar una transformación interior que nos permita vivir una vida más plena y alineada con los propósitos divinos. El sufrimiento y la destrucción no son finales, sino puntos de giro, momentos en los que la humanidad es llamada a reflexionar sobre sí misma y a tomar decisiones más sabias. La lección aquí es clara. La verdadera transformación comienza dentro de cada uno de nosotros, y es este proceso de cambio el que nos lleva a la salvación.